Bueno, vamos a empezar, ¿no? Ay. Bueno, vamos a ver cuánto me dura la batería, porque aquí esto sin batería no funciona bien. Bueno, ya vimos la dinámica de la solución. Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Sí? Y lo primero que vamos a ver son ecuaciones diferenciales de variables separables. Entonces voy a escribir aquí primero como título solución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. ¿Sí? Lo primero, bueno, voy a escribir nuevamente la ecuación lineal. Viene la enésima derivada, derivada de n-1, acompañado de coeficientes a su n de x, a su n-1x, más puntos suspensivos, a su 1x, y', a su 0xy, igual a g de x. Bueno, la primera parte que vamos a trabajar para ecuaciones diferenciales de, puede ser homogéneas, no homogéneas, en realidad es un poquito general en ese sentido. Solo en ese sentido, porque es que aquí vamos a trabajar puros casos particulares. Y lo primero que vamos a trabajar es de variables separables. Recuerda que aquí el objetivo es llegar a una solución a una familia que para orden n, una familia de n parámetros. Y lo primero sería lo de variables separables. Bueno, para que una ecuación de orden n lineal se pueda llamar variables separables, en realidad no contiene todos estos términos, solo contiene la enésima derivada. Entonces, ya llegamos al primer caso particular. Entonces, aquí aparece la enésima derivada, la voy a escribir mejor con la otra notación. ¿Sí? Aparece el coeficiente principal y al otro lado aparece el término gx. Esa es una ecuación muy simple, es tan simple que los libros ni siquiera la traen. No, eso es demasiado obvio. Esas de variables separables, prácticamente ya está separado. Aquí está la enésima derivada de y. Y al lado derecho, pues debería ir todo lo que tenga x. Entonces, el término, el coeficiente principal, pasaríamos a dividir y ya nos quedó de variables separables. ¿Sí? Nos queda g de x sobre a sub nx. Bueno, esta expresión la podríamos llamar f. Y listo, se separaron las variables. Ahora, ¿cómo se soluciona? Pues la dinámica es que usted tiene que integrar n veces. Entonces, para la solución, integre n veces. Y en teoría eso es lo que hay que hacer para una de orden n integrales. En teoría, ¿no? Ya vamos a ver en la práctica que en realidad, pues, eso no siempre se hace. Por cada integral, una constante integración. Si usted integra n veces, pues va a tener n constantes de integración al final. Eso es variables separables. Es tan simple que los libros no la traen. Vamos a colocar aquí un ejemplo. A colocar una sencillita. No es necesario irnos tan lejos. Ejemplo, por aquí tenía una preparada. Digamos que nos dicen resolver. A la x y2' igual a x al cuadrado. ¿Sí? Solo aparece la enésima derivada y no más. Entonces, separamos variables. A la x pasa al otro lado a dividir, o mejor dicho, pasa a multiplicar, pero con exponente negativo. Y quedaron separadas las variables. Ahora, ¿qué hacemos? Integrar. Pues aquí simplemente, sí, aquí no la voy a escribir como segunda derivada, como de esta forma, y pasar este señor a multiplicar, ¿no? No tiene sentido. Aquí simplemente decimos integrando. Pues integrando, nos quedaría integral de la segunda derivada, pues primera derivada. Y al otro lado nos quedaría la integral de x al cuadrado y a la menos x de x.
¿Sí? ¿Cómo se hace esta integral? Esta se hace por partes. Por partes. Esa batería no me va a rendir. Espera a ver si me puedo conectar con el celular. Pasarle datos. Porque si no, yo sé que si me conecto con el Wi-Fi, eso no coge casi. Bueno, voy a hacer la prueba primero. Un momentico. Bueno, vamos a mirar cuánto me dura ahí el Wi-Fi. Bueno, entonces la integral se hace por parte. Entonces, gramos, hacemos tablita. Voy a hacer la tabla aquí a un lado. Entonces, derivamos por un lado e integramos por otro. Vamos a derivar el polinomio, integramos la exponencial. Derivada de nuestro polinomio, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 2x, 2, integral de e a la menos x, menos e a la menos x, volvemos a integrar e a la menos x, volvemos a integrar menos e a la menos x. Multiplicamos, hacemos multiplicaciones cruzadas con signos intercalados. Bueno, esa es la integral, ¿no? En estos productos todos tienen el factor común, como factor común, e a la menos x. Bueno, en realidad, menos e a la menos x, pues podríamos factorizar esa partecita. Y entonces nos va quedando que y' es igual, factorizando el menos e a la menos x, nos quedaría multiplicando x al cuadrado más 2x más 2. Más constante de integración. Le voy a colocar C1 porque es la primera constante. Es de orden 2. Ahora, ¿qué hacemos? Pues volvemos a integrar. Integrando nuevamente. Profe, no se le está entendiendo nada.
¿Me escuchan, muchachos? La profesora. Bueno, estaba tratando, pero es que se me olvidó cómo se comparten datos. Quedando en las mismas. Ya no sé qué tanto aguante así. Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Viendo pantalla y todavía no aparece. Bueno, entonces decíamos que aquí vamos a integrar nuevamente. Entonces, integrando, nos quedaría y igual a integral de menos e a la menos x, x al cuadrado más 2x más 2, más c sub 1 de x. Bueno, la primera parte se hace nuevamente por partes. Profe, qué pena, que era que se quedaba el C1. El C1 sale de la primera integral. Sí, que porque quedaba C1, o sea, el 1. Ah, porque vamos a volver a integrar, entonces aquí va a salir otra constante de integración. Ah, vale, La listo. vamos a llamar C2. Bueno, entonces aquí nuevamente por partes tomamos el polinomio, es el que derivamos, x al cuadrado más 2x más 2, integramos menos c a la menos x. Bueno, integral, derivada. Derivada primero 2x más 2. Siguiente derivada 2, ahí paramos. Integral de menos c a la menos x, e a la menos x. Integral menos c a la menos x. Integral e a la menos x. Multiplicamos de forma cruzada con signos intercalados. ¿Sí? Nuevamente en estos productos tenemos como factor común la exponencial y en este caso los productos dan con signos positivos. Entonces nos va a quedar este señor factor de esta expresión. Bueno, esta expresión la podemos sumar acá de una vez. Sumándola nos quedaría x al cuadrado más 4x más 6. Este es el resultado. Y entonces nos queda simplemente que y es igual a menos e a la menos x, que multiplica a x al cuadrado más 4x más 6. Y la integral de c sub 1 nos quedaría c sub 1x más nueva constante de integración. Ya aparece el c sub 2. Listo, eran dos integrales, ya se hicieron. Si miramos, este señor tiene justo lo que habíamos dicho en la teoría. Tiene una solución que depende de parámetros, esa es la solución general de la homogénea asociada, la que llamamos el y sub c. Y esta partecita no tiene parámetros, esto es y sub p. Solución particular de la no homogénea y esta es la solución de la homogénea. Si usted deriva a este señor dos veces, le da 0. Y si lo reemplaza en la ecuación, pues le va a quedar, se va a anular todo. Bueno, aquí mejor, se va a anular todo. Entonces, eso es cuando usted está resolviendo la ecuación y2' igual a 0. ¿Sí? Esa es la solución de la homogénea asociada. Y esta es la solución particular. Esta, si usted la reemplaza, es la que le da esta partecita. Cuando usted la reemplaza, ¿dónde está? Acá. Le va a dar x al cuadrado de la menos x. Bueno, eso es variable separable. Entonces, simplemente es integrar hasta que aparezca la y. Si usted tiene una de orden 10, pues integre 10 veces, van a aparecer 10 parámetros, 10 parámetros de integración. ¿Sí? Por cada integrar un parámetro. Bueno, eso era variables separables. Entonces, otra técnica, otro tipo de ecuación que vamos a trabajar hoy es la de reducción de orden. Bueno, esto sería una técnica, no un tipo de ecuación. Vamos a mirar la técnica de reducción de orden. Reducción de orden, le voy a explicar dos casos.
Uno es el que trae los libros y otro no lo trae los libros. Yo voy a empezar con el caso que no trae los libros. Entonces, caso 1. ¿Sí? En el caso 1, lo que vamos a tener es que la variable dependiente y no aparece. No aparece. Aparece son las derivadas, pero el y no aparece. ¿Sí? Y en este caso lo que vamos a hacer es una sustitución. Entonces tomamos u como la derivada m-décima de y, donde m es la menor derivada que aparece. En la ecuación diferencial lineal. Puede ser homogénea, puede ser que no sea homogénea. Esto es general. ¿Sí? En este caso vamos a pasar de una ecuación diferencial de orden n a una ecuación diferencial de orden n menos m. Esa es la dinámica. Vamos a reducir el orden. ¿Sí? Voy a colocar un ejemplo para ver cómo se aplica. Aunque en realidad esta técnica no la podemos aplicar tan general como quisiéramos, por el momento. Entonces acá a modo de ejemplo. Entonces a modo de ejemplo podríamos tener la ecuación x cuarta derivada de y más 3y2' igual a x a la 4. Entonces tenemos una ecuación diferencial de orden 4. ¿Sí? Aparece la cuarta derivada de y, aparece la segunda derivada de y, pero no aparece y. ¿Sí? Solo las derivadas. A la podemos aplicar. Entonces tomamos como u la derivada más pequeña que aparece, que en este caso es y2'. Donde está y2', reemplazamos por u. Va a quedar una ecuación en términos de u de x. Ah, pero también necesitamos reemplazar la cuarta derivada. Entonces aquí toca empezar a derivar. Primera derivada de u, tercera derivada de y. Segunda derivada de u, cuarta derivada de y. Y ahora sí podemos reemplazar. Reemplazando nos quedaría x igual a la cuarta derivada, que es u2', más 3u igual a x al cuadrado. Entonces pasamos de orden 4 a una ecuación de orden 2. Uno podría pensar, bueno, entonces son solo dos integrales. No, en realidad siguen siendo las 4 integrales. Eso solo es una ilusión que usted va a tener una de orden 2. ¿Sí? El problema es que esta de orden 2 no la podemos solucionar. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos cómo solucionar las de orden 2. ¿Sí? Entonces, por ser todavía orden superior, no la podemos solucionar. No podemos solucionarla hasta que aprendamos. Se va a escribir así. Aprendamos. ¿Sí? Entonces quedamos varados. No, no podemos. Bueno, más adelante, entonces, cuando ya veamos algunas técnicas para hacer orden 2, orden 3, orden 4, entonces sí podríamos aplicar su reducción de orden. Entonces, por el momento no. Por el momento la podríamos aplicar siempre y cuando, al hacer la sustitución, nos dé una ecuación de primer orden, que esa sí sabemos cómo solucionarla. Voy a escribir aquí. Por el momento, solo podemos aplicar esta técnica ¿sí? Al sustituir, obtenemos
una ecuación diferencial lineal de primer orden, que es así, ya sabemos cómo solucionarlas. ¿Sí? Y para que nos quede de primer orden, voy a escribir aquí algo y ahorita lo borro. Nos debe quedar U' y por aquí U. ¿Sí? U es la menor derivada y entonces para esta U' sería la mayor derivada. Entonces este señor hace el papel de y a la n, este señor hace el papel de y a la n menos 1. Palabras más, palabras menos. Entonces para este caso, la ecuación diferencial solo debe tener la enésima derivada y la derivada anterior. ¿Sí? Entonces la ecuación tiene que ser de la forma a su nx, enésima derivada de y, más a su n menos 1x, derivada n menos 1, igual a fx. ¿Sí? Que es una gotica más general que la de ahorita. La de ahorita simplemente traía la enésima derivada, ahora también trae la derivada n menos 1. Es como una pequeña generalización, ¿no? Ahí como a medias, como que avanzamos un poquito más. ¿Sí? Entonces ahí sí la podríamos aplicar. Además, apliquémosla teóricamente para determinar qué es lo que vamos a tener. Entonces acá U sería la derivada n menos 1. Y U' sería la derivada enésima. Entonces, al sustituir, nos quedaría a su nx, U' más a su n menos 1x, U, igual, yo puse f y era g, ¿no? G de x, igual a gx. Y ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, que sabemos cómo se resuelve, ¿no? Entonces, primero quita el coeficiente principal, divide por ese señor. Al otro lado nos quedaría g de x sobre a su nx. ¿Sí? Identificamos quién es P, identificamos quién es F y aplicamos la fórmula. ¿Sí? La quiero aplicar teóricamente. Bueno, voy a dejar así. Y entonces nos quedaría que U, bueno, un poquito más abajo, U es igual a E a la menos integral de P, que multiplica a la integral grande. Bueno, aquí voy a colocar un C sub 1. ¿Sí? Usted dice, ay, pasamos de orden n a orden 1. Uy, nos ahorramos un resto de integrales. No, todo era una alusión porque es que U', U simplemente es la derivada n menos 1. Entonces usted lo que hizo fue pasar de una ecuación de orden n a una ecuación de orden n menos 1. Claro que esta ecuación que tenemos acá es de variables separables. Todo lo que está a la derecha depende de x. Y entonces, ¿cómo se resuelve? Pues integre n menos 1 veces. Integre n menos 1 veces. ¿Sí? Podríamos decir que esta es la primera integral. Ahora va a integrar n menos 1 y o sea que en total integró n veces. Aquí apareció el primer C sub 1 y por cada integral va apareciendo uno nuevo. Entonces, eso de reducir el orden en realidad fue una ilusión. Usted sigue haciendo n integrales. Pero la ventaja es que es de variables separables. Desde que se deje integrar, pues sale el ejercicio. Bueno, entonces hagamos un ejemplo de esta parte. Vamos a tomar la ecuación que no pudimos ahorita y le hacemos un pequeño cambio. Esta ecuación, que nos da de segundo orden. Vamos a hacer que nos quede primer orden. Y para eso, en vez de segunda derivada, voy a colocar tercera derivada. Entonces, ahora sí la podemos aplicar. Está la cuarta derivada, está la tercera derivada. ¿Sí? Ya podemos hacer el ejercicio. Pues tomamos U como la tercera derivada.
Y U' sería la cuarta derivada. Reemplazamos y nos queda primer orden. Nos queda X U' más 3U igual a X al cuadrado. Listo. Dividimos por el coeficiente principal. Identificamos quién es P. Identificamos quién es F. ¿Sí? Y hacemos los términos que necesitamos en la fórmula. Primero la integral de P. Integral de 3 sobre X. Eso es 3 logaritmo natural del valor absoluto de X. Bueno, X. Y también necesitamos la integral grande. Integral de E a la menos integral de P por F. En este caso es E. Ah, no, esto no es negativo, es positivo. E a la 3 logaritmo natural de X. F vale X. Y aquí nos queda X. E con logaritmos se pueden operar. ¿Sí? Si quitamos el 3 de ahí, esto nos da X al cubo, ¿no? Con el X que está ahí, entonces nos queda X a la 4. Y la integral de X a la 4, un quinto de X a la 5. Listo. Por lo tanto, nos queda que U es igual a E a la menos integral de P, que multiplica la integral grande, más primera constante de integración. Recuerde, aquí nos volvemos a la variable original. U era tercera derivada. ¿Sí? La parte de la exponencial se puede operar. Esta partecita no es más que X a la menos 3, ¿no? Y se puede distribuir con lo que tenemos antes de empezar a hacer integrales. Nos quedaría un quinto de X al cuadrado más S1 X a la menos 3. Entonces pasamos de orden 4 a orden 3, pero esto ya es de variables separables. Entonces simplemente es integrar, integrar y seguir integrando. Entonces integrando nos quedaría segunda derivada. Integral de X al cuadrado, X al cubo sobre 3, pero había un 5, entonces nos queda 15. Más integral de X a la menos 3, X a la menos 2 sobre menos 2, C sub 1. Ah, pero C sub 1 sobre menos 2 lo podríamos llamar simplemente C sub 1. ¿Sí? Más constante de integración, C sub 2. Recuerde que es de orden 4, necesitamos al final tener 4 parámetros. Entonces, integrando nuevamente Y', X a la 4 sobre 4, pero hay un 15, entonces nos queda 60. Más integral de X a la menos 2, X a la menos 1 sobre menos 1. Ese menos 1 la absorbe C sub 1. Integral de C sub 2, C sub 2X. Más constante de integración. Ya vamos en 3 parámetros. Y falta volver a integrar. Integral de Y', Y. Integral de X a la 4, X a la 5 sobre 5. Y había un 60. Más C1, integral de X a la menos 1, logaritmo natural de X. Integral de X, X al cuadrado sobre 2, pero ese 2 lo absorbe C sub 2. C sub 3X más C sub 4. Y acabamos el ejercicio. Entonces, nuevamente nos queda la estructura que vimos en la teoría. Una parte con parámetro, esa es la solución general de la homogénea asociada, y una solución particular de la no homogénea. Si usted toma a este señor, que es la particular, y la reemplaza en la ecuación original, aquí, pues al final le va a dar X al cuadrado. Y si usted toma la parte del Y sub C y la reemplaza acá, ¿dónde está la ecuación? Se perdió acá. Entonces, eso se anula, ¿no? Porque es la solución de la homogénea asociada, es cuando este señor vale 0, desaparece. ¿Sí? Y entonces, eso es reducción de orden. En el caso 1, ¿no? Entonces, caso 1, aparece, no aparece la variable dependiente Y.
Ahora vamos a ver el caso que los libros traen. Los libros por lo general no lo traen. Entonces, caso 2. ¿Sí? En el caso 2, hay que pedir unas condiciones para poder aplicarlo. Recuerda que aquí todo es particular, aquí nunca vamos a hacer una solución general. Entonces, condiciones. Primera condición. Tiene que ser una ecuación diferencial. La ecuación diferencial lineal es homogénea de grado 2. Es homogénea. ¿Sí? Eso se puede leer simplemente E de LH. Ecuación diferencial lineal homogénea. De orden 2. Bueno, de segundo orden, que suena más bonito. Esa es la primera condición. Segunda condición. La variable dependiente Y debe aparecer. Aparece. Bueno, en realidad no es que sea una condición. Lo que pasa es que si no aparece la variable Y, yo me iría por la otra parte. Por el caso 1. ¿Sí? Entonces aquí la coloco. Si aparece Y, pues ya tocaría por acá. Bueno, con eso no basta. Toca la ñapa. ¿Sí? Como la ecuación diferencial va a ser homogénea, la solución trivial, es decir, Y igual a 0 es solución. Pero entonces aquí nos tienen que dar una solución diferente de la trivial. Entonces, se conoce una solución particular no trivial. Particular, llamémosla Y sub 1. No trivial. ¿Sí? Entonces, si cumple con esas tres condiciones, podemos hacer la reducción de orden. Me dice uno, pero son demasiadas condiciones. No, pero ahí salen unas fórmulas más adelante más bonitas que tienen que ver con justo ecuaciones que cumplen con esas tres condiciones. Bueno, entonces en este caso, tenemos una de segundo orden. Homogénea. Por simplicidad, voy a quitar el coeficiente principal. Les voy a dividir por a sus 2. Y mejor la escribo de la siguiente forma. ¿Sí? Bueno, para que quede muy fácil las cuentas, voy a decir que este cociente lo voy a llamar P. Y este cociente lo voy a llamar, no sé, Q. Ojo, el P es importante, porque aquí lo que vamos a tener es una fórmula en donde aparece el P. Entonces, ojo con el P, a su 1 sobre a sus 2. Bueno, la ecuación de segundo orden se puede escribir de forma más simple como segunda derivada P de XY más Q de X primera sin derivar igual a 0. Entonces vamos a arrancar de acá. ¿Sí? Esa es la ecuación con la que arrancamos. Y la dinámica es que en teoría conocemos una solución no trivial, Y sub 1. Entonces, supongamos que Y sub 1 es una solución no trivial. ¿Sí? Si ese señor es solución, la dinámica es que aquí si yo reemplazo por Y sub 1 y hago esta operación, pues debería darnos 0, ¿no? Esto lo vamos a utilizar ahorita. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer es una sustitución.
Recuerda que aquí estamos trabajando una ecuación de orden 2. Entonces, ¿cómo sería la solución? Pues, en teoría, la solución de este ejercicio es de la forma y igual a c sub 1, y sub 1 más c sub 2, y sub 2. Esa es la estructura de la solución, por ser homogénea. En teoría conocemos a y sub 1. ¿Sí? Si encontramos a y sub 2, podríamos decir que solucionamos el ejercicio por completo. Entonces aquí la pregunta es ¿quién es y sub 2? Y lo que vamos a hacer acá es una fórmula que se obtiene de reducción que nos dice quién es y sub 2. Bueno, primero que todo, ese y sub 2 lo vamos a suponer que es igual a y sub 1, ¿sí? A la solución que nos da por algo, que lo voy a llamar u. En realidad la pregunta del millón es, bueno, ya sabemos que y sub 2 es y sub 1 por u, pero entonces, ¿quién es u? Y lo que vamos a hacer es encontrar una fórmula para saber quién es u. Entonces, vamos a suponer que y sub 2 es la segunda solución. Supongamos que es solución. Y si es solución, pues al reemplazarlo aquí, esta la voy a llamar ecuación 1, al reemplazarlo en 1, pues nos tiene que dar 0. Para reemplazar necesitamos la segunda derivada. Entonces, primera derivada de ese señor. Y aquí lo que tenemos es un producto, entonces toca trabajarlo como la derivada de un producto. Sería la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y aparte de eso necesitamos la segunda derivada. Segunda derivada, entonces ahora tenemos dos productos. Vamos a empezar con este. Sería derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y ahora el segundo producto, no me queda espacio, me toca correrla un poco. Ahora el segundo producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, de acá estos dos términos se pueden agrupar. Nos quedaría segunda derivada del primero por el segundo, más dos veces el producto de las derivadas, más el primero sin derivar por la segunda derivada del segundo. Y en teoría, si reemplazamos en 1, nos debería dar 0. Entonces, reemplacemos en 1. ¿Sí? Reemplazando en 1. Voy a escribir la ecuación 1. Que era y2' más p de xy' más q de xy igual a 0. Esa es la ecuación. Entonces, segunda derivada. Nos dio y sub 1, 2' u más dos veces y sub 1' u' más y sub 1 u2'. Más p de x que multiplica la primera derivada. ¿Sí? Más q de x que multiplica a y sub 1. A y, que sería u multiplicado por y sub 1. Y eso nos tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces, en teoría eso se cumple. Ahora, lo que vamos a tener en cuenta es que y sub 1 era solución, ¿no? Entonces, repito. Si reemplazamos acá por y sub 1, por y sub 1, por y sub 1, pues esta combinación se vuelve 0. Pero lo que vamos a hacer es, en el resultado, vamos a sacar justo esa expresión. Entonces voy a señalar los términos que me dan esa expresión. Aquí aparece y sub 1 al cuadrado. Aquí aparece y sub 1 multiplicado por p. Y por aquí aparece y sub 1 multiplicado por q. Esos tres los voy a agrupar acá. Ah, bueno, y todos tienen factor común el u. Les voy a factorizar el u. Nos queda u, factor de y sub 1, 2', más, y ahora aquí nos quedaría p de x, y sub 1',
Y aquí nos quedaría y sub 1 por qx. Q de x, y sub 1. ¿Sí? Y toda esta expresión es la que tiende, bueno, tiende no, es 0, ya que y sub 1 es una solución. Y entonces, ahora, ¿qué nos quedó? Bueno, nos quedó una ecuación en donde la variable dependiente es la u. ¿Sí? La voy a organizar. Primero, diría u2'. Bueno, con el y sub 1. Luego aparece el u'. Aquí aparece u'. Ah, y por aquí adentro del paréntesis también. Entonces podríamos sacar factor común de u'. Entonces, ¿quién está con u'? Pues está 2 y sub 1'. Y también aparece p de x y sub 1. Toda esa parte con u' igual a 0. Entonces, lo que se salvó fue lo que está aquí en morado. Y si ustedes fijan, la variable dependiente ahora es u. Aparece la segunda derivada, aparece la primera derivada, pero no aparece u. ¿Qué quiere decir? Ah, aquí le podemos aplicar el caso 1 de reducción de orden. Caso 1. Hacemos una sustitución. Bueno, ya no podemos utilizar la letra U, utilicemos la letra W. El W es igual a la primera derivada y W' es igual a la segunda derivada. Y reemplazamos. Esto se transforma en y sub 1, W' más 2 veces y sub 1' más p de x y sub 1 que multiplica a W igual 0. Y llegamos a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, homogénea, primer orden. Ah, esas sí las podemos solucionar. ¿Sí? Identificamos quién es P. Bueno, este es el nuevo P. Claro que ahí también hay otra letra P, pero este es el P de las lineales y este es el otro P, ¿no? Diferente. Entonces, por eso lo coloco de otro color. Y este es F. Como F es 0, entonces la integral grande pues, se anula. Y entonces nos quedaría simplemente que W. Ah, pero ese todavía no es P, mentiras. Porque no hemos despejado el coeficiente principal. Toca tomar este y sub 1 y pasarlo a dividir. Y ahí sí. Entonces, dividiendo por y sub '1, nos quedaría W'. Voy a dividir término a término. Aquí nos quedaría px y sub 1 sobre y sub 1. Se simplifican. Y al otro lado nos queda 0. Ahora sí. Este señor es P. Este señor es F. La integral de nuestro nuevo P nos daría esta integral es sencilla, ¿no? Porque aquí está la derivada y aquí está la función sin derivar. Esto es logaritmo natural. Nos queda 2 logaritmo natural de y sub 1. Más, y aquí nos queda la integral de P. Bueno, este P sí toca dejarlo ahí como está. ¿Sí? No van a pensar que este P es igual a este P, ¿no? Son diferentes. ¿Listo? Por lo tanto, nos quedaría que W es igual a E a la menos integral de P. Y la integral de P nos da 2 logaritmo natural de y sub 1 más la integral de Px de x. ¿Sí? La integral grande, esa ni siquiera la escribo porque F vale 0. Y ahí aparece un C. Bueno. Este señor desaparece, el C queda aquí multiplicando. Este señor, esta parte usted la puede partir en dos, ¿no? Exponencial de esta parte, exponencial de esta parte. Estos dos se dejan trabajar, simplemente es tomar el menos 2 y pasarlo como exponente. ¿Sí? Voy a hacer eso de una vez. Entonces, nos queda la constante C, que multiplica a
y sub 1 a la menos 2, que multiplica a e a la menos integral de p. ¿Sí? Y W era U'. Por lo tanto, si usted quiere U, hay que integrar. U era una función normalita, una función particular, nada del otro mundo, no es una familia. Entonces acá por simplicidad, tomamos una solución, bueno, una función particular que se obtiene cuando se vale 1. Y ahora sí, integramos. Integramos y nos queda que U es igual. Ya tomándose como 1, pues este señor desaparece. Entonces nos queda la integral de este producto. Y en ese producto, bueno, el y sub 1 que tiene exponente negativo se puede escribir abajo. Se ve más bonito abajo. Y arriba nos quedaría e a la menos integral de p. Listo. Ese término es U. Por lo tanto, ahora sí tenemos la fórmula. ¿Quién es y sub 2? Pues y sub 2 es y sub 1 multiplicado por U. Es decir, por la integral de e a la menos integral de p sobre y sub 1 al cuadrado de x. O sea, todo lo que se hizo fue para llegar a una fórmula que nos permita obtener una segunda solución a partir de una primera. ¿Sí? Se puede probar fácilmente, usted lo puede probar con Browskiano si quiere, que y sub 1 y y sub 2 son soluciones linealmente independientes. Son linealmente independientes, que eso es lo que necesitamos para combinar. Y entonces hacemos la combinación y ya tendríamos la solución. Listo. Esto era para llegar a esta fórmula. Entonces, los libros le dicen, bueno, vamos a ver un método, se llama reducción de orden. Entonces, dada la solución y sub 1, esta es la segunda solución. Y uno queda como, bueno, ¿y dónde está la reducción? Entonces, quería explicar de dónde salía la reducción. Y que sí, efectivamente hay una reducción, pero la reducción se utiliza para obtener la fórmula. Bueno, entonces ya teniendo la fórmula, hace un ejercicio de reemplace en la fórmula. Entonces vamos a hacer un ejercicio de reemplace en la fórmula. Por aquí ya tenía anotado una ecuación bonita. Bueno. Resolver. Y nos dan la siguiente ecuación. X2', segunda derivada de y, menos 3x, primera derivada de y, más 5y. Creo que es un 5. Ya ni me entiendo los números. Bueno, 5y. Entonces, mira, ecuación diferencial, segundo orden, ¿sí? Homogénea. Ah, y nos tienen que dar una solución no trivial. Entonces, donde y sub 1 igual a x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x es una solución. Repito, no trivial porque cuando usted reemplaza y por 0, en las homogéneas obviamente va a ser solución. Bueno, entonces acá el objetivo es simplemente encontrar la segunda solución para combinarlas y tener ya la solución del ejercicio. Este ejercicio lo podríamos hacer más adelante. ¿Sí? Más adelante lo podemos ver como una ecuación diferencial de Cauchy-Euler y podríamos resolverlo completo sin necesidad que nos den ayuditas y quedaría hasta más fácil de resolver. Bueno, entonces por el momento pues toca con ayuda. Es simplemente reemplazar en esta fórmula. ¿Sí? Una cosa para tener en cuenta aquí en orden superior. Cuando una solución viene con coseno, es posible que uno encuentre una igualitítica, pero con seno. Coseno y seno vienen de la mano. ¿Sí? ¿Es una regla de oro? No, pero sale muy seguido.
Entonces, es probable que la segunda solución sea la misma, pero que aquí diga seno. Vamos a mirar. Bueno, es simplemente reemplazar en la fórmula. Primero necesitamos esta integral, la integral de P. ¿Sí? Toca identificar P. ¿Quién es P? Pues A sub 1 sobre A sub 2. Eso sería lo primero. Entonces, P de X, según la teoría, es A sub 1 sobre A sub 2. Es decir, menos 3X sobre X al cuadrado. En este caso nos da menos 3 sobre X. Y eso la integramos. En la integral de P nos quedaría menos 3 veces logaritmo natural del valor absoluto de X. Bueno, sí, el valor absoluto. Y ahora necesitamos hacer la integral grande. Ese y sub 1 está dentro de la integral, ¿no? Le reemplazamos. Y a la menos, bueno, aquí queda positivo. Y abajo nos quedaría el y sub 1. Reemplacémoslo una vez. X al cuadrado, coseno del logaritmo natural de X, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Arriba se puede operar, lo de arriba es X al cubo. Esto nos va quedando como la integral de X al cubo sobre, y abajo toca desarrollar, bueno, toca distribuir el cuadrado. X a la 4 y coseno al cuadrado del logaritmo natural de X. Podemos simplificar. Y, bueno, esta integral es sencilla. Esto es una sustitución simple. Entonces aquí lo que uno ve complicado el ejercicio es ese logaritmo. Pues quitémoslo con una sustitución. Si U el logaritmo de U es de X sobre X. Aquí tenemos de X sobre X. Aquí la integral se transforma en la integral de du sobre coseno al cuadrado de u. La cual es sencilla, ¿no? Bueno, cociente no se puede, toca subir coseno, pero coseno sube con estilo. Arriba se llama secante. Y esa es directa, la integral de secante es tangente. ¿Sí? No le coloco la constante c porque necesitamos es una solución particular, entonces ¿para qué le coloco el parámetro? Y simplemente nos devolvemos, esto es tangente del logaritmo natural de x. Listo. Por lo tanto, nos da que y sub 2 es y sub 1 por 1. Lo que acabamos de hacer es u. Entonces, y sub 1 era x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x. Por tangente del logaritmo natural de x. Tangente es seno sobre coseno. O sea que coseno por tangente es seno. ¿Sí? Nos dio la misma, pero con seno. Por lo tanto, ya podemos escribir la solución. Entonces, solución, combinación y sub 1 y sub 2. Nos quedaría, escribimos las dos soluciones particulares. Son linealmente independientes, no hay problema. No hay que probar que son independientes. Teóricamente siempre van a ser independientes. Y las combinamos. A la primera un C sub 1, la segunda un C sub 2. Y tenemos una familia de dos parámetros. En la solución general no creo. Pero con eso somos felices. ¿Sí? ¿Por qué no creo que sea solución general? Bueno, es que no tiene condiciones óptimas, ¿no? La ecuación diferencial. Coeficiente principal puede ser 0. O sea que en todos los reales, ese señor de pronto no es la solución general. Pero si usted se restringe a los positivos, entonces ahí sí. En los positivos sí es la solución general, porque tiene condiciones óptimas. ¿Ven? Y esto es reducción de orden, entonces simplemente aplicar la fórmula. Sencillito. Bueno. Ya hemos visto dos técnicas, bueno, una técnica y un tipo de ecuación. Ahora vamos a empezar
Solo vamos a empezar a mencionar unas cositas del siguiente. Lo siguiente que vamos a trabajar son ecuaciones diferenciales y vamos a aprovechar lo último que estamos haciendo, que el caso 2 era una ecuación diferencial lineal homogénea. Entonces vamos a ver cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. ¿Sí? Pero en forma general no podemos, entonces toca colocarle un pero. ¿Sí? Algo que la vuelva particular. Y aquí la vamos a trabajar con coeficientes constantes. Constantes. ¿Sí? Traducción. La variable X no aparece. Esa es la forma más fácil de leerla. La variable independiente, que en teoría la llamamos X, no aparece. ¿Sí? Entonces, la estructura sería n-ésima derivada, derivada n-1, y le vamos bajando el orden. Primera derivada, sin derivar, igual a 0, homogénea. ¿Sí? ¿Quién acompaña a y y sus derivadas? Pues coeficientes donde no hay variable. Podríamos simplemente llamarlo a sub n, una constante a sub n, una constante a sub n-1, una constante a sub 1, una constante a sub 0. No hay X, son numeritos. Bueno, estas son muy bonitas de trabajar. ¿Qué tiene bonito? Que no hay que hacer ni una sola integral. Eso es lo bonito. Y son muy fáciles. Bueno, para poder entender cómo se soluciona este señor en forma general, toca irnos por casos, por etapas. Esto lo puedo resumir en 3 etapas. Entonces vamos a mirar 3 etapas. 3 etapas para poder entender el proceso que vamos a hacer. ¿Sí? En la etapa 1, lo que vamos a hacer es encontrar la estructura de una solución particular. ¿Sí? Y para encontrar esa estructura, nos vamos a ir a ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya esto lo vamos a trabajar para primer orden. Y entonces ahí encontramos la estructura de una solución particular. Por eso uno dice, oiga, ¿será que en orden superior también habrán estructuras similares? Y ahí es donde uno se va a la etapa 2. Entonces lo que vamos a empezar es a pulir esa estructura. Entonces, en la etapa 2 vamos a mirar cómo sería esa estructura para orden superior. Entonces, estructura de una solución particular y esa estructura de una solución particular nace de algo que vamos a llamar la ecuación auxiliar. ¿Sí? Pero esa sería su primera base, su primera fase de ecuación auxiliar. ¿Dónde vamos a hacer ese paso? Esa etapa. Eso lo vamos a hacer en segundo orden. ¿Sí? Y en cada etapa vamos puliendo las soluciones. Y por último, vamos a llegar a una etapa 3. Ahí sí vamos a generalizar todo. Entonces vamos a encontrar la estructura general de las soluciones particulares y de la ecuación auxiliar.
y de la ecuación auxiliar. Todo se hace a partir de la ecuación auxiliar. ¿Sí? Y esto entonces ya sería para orden n. Ya en su forma general. Entonces, con eso ya vamos a entender muy bien qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, alcanzamos a hablar un poquito de llegar a la etapa 2, alcanzamos a hacer alguito. Entonces, vamos a empezar la parte de las etapas. Entonces, etapa 1. ¿Sí? Etapa 1, vamos a trabajar con ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes, primer orden. O sea, sería esta partecita nomás. Entonces, arrancamos desde ahí, desde lo más básico de las lineales, que es primer orden. A su 1, y', a su 0y, igual a 0. ¿Sí? Ecuación diferencial lineal primer orden, sabemos cómo se soluciona. Quitamos el coeficiente principal, entonces ese a su 1 pasa a dividir. ¿Sí? Identificamos quién es P. Identificamos quién es F. F es 0, por lo tanto la integral grande desaparece. Y entonces aquí la solución nos queda la forma y igual a E a la menos a integral de la constante a su 0 sobre a su 1. A su 0 sobre a su 1, X. ¿Qué multiplica a la integral grande? Que escribir porque hay un 0. Multiplicar y entonces obtenemos la solución general. Bueno, por simplicidad vamos a tomar este numerito que acompaña a la X y lo voy a llamar simplemente M. Solución general. ¿Sí? Pero no estaba buscando solución general. Yo quería encontrar una solución particular. Entonces, ¿de dónde nace la solución general? Pues de la solución particular E a la nx, a la cual usted le agrega un parámetro para tener una familia uniparamétrica y tener la solución general. Entonces, la solución particular que me interesa es E a la mx. Es solución particular. Esa es la estructura. Esta es la parte que me interesa. ¿Sí? Y entonces ahí viene una pregunta que uno se haría. Oiga, ¿será que en orden superior hay soluciones de esa forma? ¿Eh? Voy a matar el misterio. Respuesta. Sí la hay. Bueno, si la hay, entonces, ¿cómo encuentro el valor de m? Sería la siguiente pregunta. ¿O de quién depende m? Bueno, ¿cómo encuentro m? De m. ¿Sí? También voy a matar aquí el suspenso. Respuesta. Pues por medio de la ecuación auxiliar. ¿Sí? Y ahí es donde va a empezar a nacer la ecuación auxiliar. Entonces nos vamos a la etapa 2. Bueno, tratemos de ir despacio. Entonces, etapa 2. Y entonces simplemente subimos un escalón y nos vamos a segundo orden. ¿Sí?
Y entonces vamos a suponer que sí tenemos una solución de esta forma. Supongamos que y igual a e a la mx es una solución. Entonces vamos a mirar en realidad cuándo es que existe esa solución y cómo encontrar el m. Si es solución, pues a reemplazarla acá nos tendría que dar 0, ¿no? Para poder reemplazar necesitamos la segunda derivada. Entonces, si y es igual a e a la mx, su primer derivada es e a la mx multiplicada por m. Y su segunda derivada es e a la mx multiplicado por m al cuadrado. Y la idea es que reemplazamos. Entonces, reemplazando, nos quedaría a sub 2, segunda derivada. Bueno, no necesito paréntesis. M al cuadrado y a la mx. Más a sub 1, primera derivada. Más a sub 0, sin derivar. Y eso, en teoría, nos da 0. Y de esa expresión, podemos factorizar la exponencial. Ya nos queda e a la mx factor de a sub 2 m al cuadrado más a sub 1 m más a sub 0 igual a 0. Y un producto nos da 0, pues cuando alguno de los dos términos es 0, ¿no? El problema es que aquí bueno, el problema no, esto nos soluciona bastante. La exponencial nunca da 0. Por lo tanto, la única forma que nos dé 0 es que este señor, en donde estamos tratando de buscar la incógnita m, nos dé 0. O sea, este señor es una ecuación, este es un polinomio de grado 2, ¿no? Este señor es el que vamos a llamar la ecuación auxiliar. Para una ecuación de orden 2, es un polinomio de grado 2. La ecuación auxiliar van a ser polinomios. Para una de orden n, un polinomio de grado n. ¿Sí? Entonces la dinámica para resolver el ejercicio es sencillo. Usted arranca la ecuación, ¿no? La ecuación es a sub 2 y2' más a sub 1 y' más a sub 0y igual a 0. Ya no va a hacer todo ese proceso que acabamos de hacer. Usted de ahí se salta la ecuación auxiliar. ¿Cómo la estructura? Muy parecida. A sub 2, pero en vez de segunda derivada, m al cuadrado. A sub 1, pero en vez de primera derivada, m a la 1. A sub 0, y sin derivar, sin m. ¿Sí? Entonces, obtener la estructura es muy sencillo. Ya con eso nos ahorramos todos los pasos. Y tenemos un polinomio de grados, el cual siempre tiene raíz. Entonces, este señor tiene 2 raíces. Todo polinomio de grado n tiene exactamente n raíces. Y aquí todo va a depender del tipo de raíz. ¿Qué tipo de raíz pueden existir? Bueno, un caso es que aparezcan 2 raíces reales. Distintas. Podríamos llamarla m sub 1 y m sub 2. Usted hace la cuadrática y le dio 2 raíces, somete eso a la calculadora y le pide las raíces. Bueno, aquí estábamos buscando soluciones de la forma e a la mx, entonces en realidad ya encontramos 2. Entonces tenemos 2 soluciones particulares. Una es e a la m sub 1x y la segunda sería e a la m sub 2x. ¿Sí? Como es de orden, y esas son linealmente independientes. Por lo tanto, aquí vamos a tener la solución, que es la combinación lineal de ambas. Entonces tomamos la primera, tomamos la segunda y las combinamos.
y solucionado el ejercicio. Y no se hizo ni una sola integral. ¿Sí? Otra cosa que podría pasar aquí es que saliera dos raíces complejas. Bueno, no voy a hablar de dos raíces complejas, voy a decir mejor una pareja de raíces complejas. Porque los complejos siempre vienen en parejitas. ¿Sí? Entonces, si una raíz es de la forma alfa más beta i, la otra es su conjugado, alfa menos beta i. Aquí podemos suponer que beta es positivo. Si usted lo toma negativo, no pasa nada. Y ya aquí vamos a tener dos soluciones. A lo mejor la escribo aquí abajo. Entonces, en este caso, vamos a tener dos soluciones particulares, linealmente independientes. Linealmente independientes. ¿Sí? Una es e a la m-1, es decir, alfa más beta y x. ¿Sí? Aunque este señor se puede expresar utilizando algunas fórmulas de números complejos, como e a la alfa, que multiplica a coseno de beta x más i seno de beta x. ¿Sí? ¿Por qué escribirlo así? Porque es que nosotros no nos vamos a quedar con esta solución así complejos. Nosotros trabajamos en el cálculo real. Y la otra sería e a la alfa menos beta i x. Lo cual se puede expresar de la forma e a la alfa coseno de beta x menos i seno de beta x. ¿Sí? Y la dinámica es que si usted en teoría las combina, tendría la solución general. Aquí me faltó alfa x, me faltó la x. ¿Sí? Más c sub 2 e a la alfa x coseno de beta x más i seno de beta x. Y acá usted puede agrupar, bueno, sacar factor común de ambos, la parte de la exponencial. Factor común. Y aparte de eso, agrupar coseno. Entonces, coseno nos quedaría con c sub 1 más c sub 2 coseno de beta x. Y seno con seno. Bueno, aquí sería i c sub 1 y aquí sería, oye, aquí era un negativo, lo puse positivo. Menos i c sub 2. Entonces, c sub 1 menos c sub 2, ambos con i, seno de beta x. ¿Sí? Esto se hace simplemente para eliminar la parte imaginaria. Entonces, esta combinación de parámetros la podemos llamar c sub 1 y esta combinación con todo i la podemos llamar c sub 2. Y con eso se va la parte compleja. Y nos quedamos solo con las soluciones reales. Este puede escribir como c sub 1 coseno de beta x más c sub 2 seno de beta x. ¿Sí? Una solución particular es e a la alfa coseno y la otra e a la alfa seno. Simplemente hay que identificar quién es alfa y quién es beta, se reemplazan la fórmula y sale. Y el caso 3 es si la ecuación auxiliar posee una raíz real que se repite. Entonces, la ecuación auxiliar posee una raíz real. Que se repite.
¿Sí? Entonces, en este caso, pues como solo nos dio una raíz, pues solo podemos encontrar una solución. La solución sería e a la mx. ¿Listo? Entonces acá la dinámica sería, oiga, ¿y cómo encuentro una segunda solución? Uno dice fácil, usted está trabajando en una ecuación diferencial lineal, homogénea, de segundo orden, y nos dan una solución particular. Entonces usted puede aplicar acá reducción de orden. ¿Sí? No voy a hacer el proceso. Si usted hace el proceso, le va a quedar que y sub 2, que según la fórmula es y sub 1 por e a la menos integral de p, sobre y sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Esta parte de la integral es fácil probar que eso le da x. Le va a quedar al final x por y sub 1. ¿Sí? O sea, que si y sub 1 igual a e a la mx es una solución, la segunda solución es la misma con una x de más. Se combinan y se tiene la solución general. Entonces, para los tres casos de raíces, ahí están los tres tipos de soluciones. Y no se hizo ni una sola integral. Bueno, luego hacemos un ejemplo, la otra clase. Vamos a dejar hasta ahí, muchachos.